Bien, en función del tiempo y de la puntualidad de la mayoría que ya está presente en la reunión, voy a dar inicio a la sesión de este día. Primero que nada, quiero darles la bienvenida. Habíamos pasado una semana prácticamente, bueno, un poquito más de 8 días sin reunirnos por diferentes razones y pues hoy este día vamos a tener esta sesión, la cual vamos a dividir en dos momentos. Quiero dejar eso que quede en la grabación porque para el día de hoy ya estaba Buenos programado. días, licenciada, compañeros. Buenos días, señor, porque para esta sesión ya estaba programado la No me entrega de funciona. la entrega de la segunda etapa del proyecto. Entonces, para eso yo he dejado ya programadas las indicaciones. Se las voy a adelantar para que tomemos nota al respecto. Fíjense de que en el caso de la segunda entrega, ustedes van a tener que hacer una cuestión. Primero, van a unir la etapa 1, o sea, el documento que me mandaron de la etapa 1, y a ese mismo documento le van a unir la etapa 2. Entonces me van a mandar un solo trabajo. Ahora, este trabajo se va a presentar en dos archivos. Un archivo editable de Word y un archivo en PDF para que no se desconfigure. Se va a enviar de esta forma porque en esta segunda etapa yo les voy a hacer algunos comentarios y sugerencias sobre la etapa 3. Pero la etapa 3, que es la etapa de evaluación, viene dada desde la primera etapa. Entonces, si bien es cierto, la primera etapa es un momento de decisión en el que ustedes toman acuerdos como grupo de qué es lo que van a trabajar, cuál es la realidad que van a cambiar, que es completamente diferente en todos los centros escolares. Ya la etapa 2, pues ya viene como eslabón de la primera, luego la segunda, y en la tercera, que es la etapa de evaluación, pues todo debe llevar una secuencia. Entonces, por eso necesito tener las dos etapas juntas en un solo documento. No sé si se entiende esta indicación. Sí, licenciado. Sí, licenciada. Vaya, muy bien. Entonces, me mandarían de esta manera un solo documento y lo van a hacer así como han hecho en las otras tareas. Va a estar habilitado el espacio en Classroom para que me suban el trabajo. Una de las personas del grupo será la encargada de subirlo, que en este caso me subiría los dos documentos, el Word y el PDF, y los demás le van a dar tarea enviada o tarea entregada. Y por favor, esta parte de lo de la tarea entregada no se les olvide, porque de repente yo sé que ustedes tienen muchas obligaciones y tienen muchas responsabilidades y ese pequeño detalle se nos olvida. Le delegamos al compañero que suba el documento, la tarea, el material, y a nosotros se nos olvida marcarlo. Entonces tratemos la manera de que no se nos olvide eso. Bien, ese sería un punto. El otro punto es que a las 8 de la mañana se les va a activar ahí en Classroom la asistencia de esta jornada. Y quiero que por favor la marquen. Este día vamos a socializar el documento que les compartí el día martes, que es un documento de lectura, y este documento hace referencia a la evaluación de proyectos eh, dependiendo del momento en el que se haga la evaluación. Entonces, vamos a ver esto y en la próxima clase vamos a ver todos los modelos de evaluación que vienen dados para proyectos. Entonces, entendemos la evaluación en este primer documento como la que se hace o los tipos que se pueden aplicar dependiendo del momento en el que se quiera evaluar.
Entonces, para esto voy a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre algunas ideas de pues los diferentes tipos de evaluación que existen dependiendo del momento de aplicación, y luego voy a dar el espacio para que un miembro del grupo socialice con nosotros, socialice con todos porque los proyectos son diferentes. Me van a socializar dos cosas: el tipo de evaluación que eligieron, que eso está eh, en la guía que respondieron, es la antepenúltima pregunta y respuesta, me parece. Y luego me van a responder cómo pretenden implementarla. Esas dos preguntas son las que vamos, perdón, esas dos respuestas son las que vamos a socializar por equipos aquí en la clase. Entonces, comenzaría con lo primero, ¿verdad? La definición de evaluación. Fíjense de que este autor, que es Valdés, él es un sociólogo, pero que también está interesado en lo que son los proyectos. Él diseña este documento, este es un artículo científico, y diseña este documento a partir de una experiencia que él tiene en proyectos de desarrollo. Entonces, como experto y como persona que está directamente vinculada con estos procesos, pues decide, a partir de ciertas investigaciones que él hizo en su área de sociología, por supuesto, eh, evidenciar cómo se llevaban a cabo los proyectos, en este caso proyectos de desarrollo en diferentes comunidades. Entendemos que los proyectos de desarrollo pues tienen ciertas características que los hacen distintivos de los proyectos sociales o de los proyectos de inversión. Entonces, él se enmarca en los proyectos de desarrollo, pero muy bien se puede utilizar las ideas, las pautas que él da de evaluación a proyectos que no son de desarrollo, sino que son proyectos de sociales o, en este caso, proyectos de inversión. Cuando se habla de la tipología de la evaluación, pues se tiene que tomar en cuenta los tipos de evaluación, pero puntualmente referidos al momento en el que se diseña esta acción. Entonces, él menciona, bueno, él y muchos autores, porque esta categorización o esta clasificación no es propia de Valdés. Ellos dicen, en este caso, que la evaluación puede ser o se puede aplicar en determinados momentos y plantean la evaluación ex ante, la intermedia o de proceso, la ex post o terminal, y esta que se llama retroalimentación. Finalmente plantea la experiencia de evaluación ex post en el documento, en donde señala cómo se vivenció ese momento dentro del proyecto que él tomó para diseñar este documento. Ahora, esta evaluación responde a ciertas preguntas. Estas preguntas se las hace, por supuesto, el sujeto evaluador. En este caso, podrían surgir preguntas previo a la evaluación que me permitan tener claridad de qué es lo que quiero evaluar. Cuando se responden estas preguntas, pues yo ya tengo un criterio de desde dónde voy a evaluar. La primera parte del documento comienza hablándonos sobre las diferentes definiciones que existen de evaluación. Profesor José David, si me hace el favor de bajar el documento de esa misma página de la número 3, pero a la definición de bola. Ahí. En el caso, bola, que es HS Bola, no sé cómo es el nombre específicamente porque no lo he encontrado, pero sé que el apellido es así.
y se menciona en diferentes guías para la elaboración de proyectos. Él dice que la evaluación, independientemente del momento e independientemente del tipo, es una asignación de valores para juzgar la cantidad, el grado, la condición, el valor, la calidad o efectividad de algo. En el caso de este autor, él no dice que la evaluación se restrinja a lo que son niveles cuantitativos o niveles cualitativos, sino que propone un híbrido entre ambos. Esto, en este caso, la selección de instrumentos o la selección de técnicas va a venir dada a partir del tipo de proyecto que se esté implementando. Si ustedes revisaron los conceptos previos a bola, por ejemplo, los de Briones o el de Cohen, se van a dar cuenta que ellos sí encasillan un poco el concepto de evaluación desde una perspectiva que puede ser cuantitativa o cualitativa. Sin embargo, este último autor pues no enfatiza en una sola categorización, sino que esto va a venir dado a partir del tipo de proyecto con el que se esté trabajando. Finalmente, en el último párrafo de esta página dice de qué consiste la evaluación en juzgar y asignar un valor a algo. Por supuesto que este valor no necesariamente tiene que ser numérico. Ahora, más abajo se menciona en la siguiente página, profe José David, en la página 4, en el antepenúltimo párrafo. Ahí, en el antepenúltimo. Ahí, correcto. Dice este último párrafo a manera de cierre, a manera de conclusión, que sobre la base de algunos criterios generales se ha venido desarrollando con cierta frecuencia al menos 4 tipos de evaluaciones, entre los que se encuentran eh, la evaluación ex ante, la durante o intermedia, la ex post, la interna o mixta o participativa, que si bien es cierto, de algunas de estas no menciona el documento, sí son válidas y sí se utilizan en la evaluación de diversos proyectos. Ahora, yo les mencionaba que para identificar en qué momento se puede aplicar un proceso evaluativo dentro de un proyecto, debo tener claridad de algunos elementos y hacerme preguntas. Si la evaluación va a cumplir con una función, muy bien puedo retomar los tipos de evaluación que menciona este documento. Por ejemplo, la evaluación formativa, que también se conoce como evaluación intermedia, y la evaluación sumativa, que es al final, la que se hace más bien al final. ¿Cómo puedo identificar si eso es lo correcto? Si estoy en lo correcto. Bueno, podría hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿voy bien o me regreso? Esta pregunta pues surge en un momento intermedio. Puedo también hacerme la pregunta, por ejemplo, ¿cómo nos fue? Quiero verificar el alcance. Bueno, esto se puede hacer muy bien al final del proyecto. Podría hacer una evaluación en un momento determinado. Por ejemplo, podría hacer la evaluación al inicio, que muy bien me funciona la evaluación ex ante. Podría hacer una evaluación entre el inicio, cuando surge la idea, y la finalización de la primera etapa, o cuando ya se va a implementar, haciéndome la pregunta, ¿cómo va el avance del proyecto? Que esto muy bien podría funcionar desde la primera etapa o la segunda etapa, y también podría, por supuesto, hacerlo hasta el final. Por aquí alguien está escribiendo que se le fue la luz, dice. Muy bien.
La evaluación también podría ser eh, llevada o dada a partir de agentes internos y externos. Esto es lo que se conoce como sujeto evaluador. En la mayoría de proyectos se sugiere que quien evalúe el proyecto sea un agente externo. Permítanme un momento. Profe José David se podría ubicar en la página número 5. Gracias. En el antepenúltimo párrafo. Gracias. En este punto les decía de que la evaluación de los proyectos se sugiere que se haga con agentes externos. En este punto, y si nos fijamos en la idea de fondo de este párrafo que estamos señalando, dice de que la evaluación de proyectos sociales se centra en evaluar la eficiencia operacional de un proyecto, como asimismo precisar los cambios experimentados por la población objeto en la implementación del proyecto. Seguramente si yo como, eh, como formulador del proyecto, fíjese bien, como formulador, y en este caso como ejecutor del proyecto, me dicen, usted también evalúelo. Difícilmente nosotros mal evaluamos nuestro trabajo. Pasa como con los niños, cuando les decimos que hagan una autoevaluación, que se hagan una autoevaluación de una tarea o de una actividad. ¿Qué sucede cuando a los niños se les dice eso? Casi todos se ponen 10. Difícilmente un niño, un adolescente de bachillerato, por ejemplo, va a desaprovechar la oportunidad de ponerse 10 si sabe que esos puntos acumulados pues le van a sumar ya a la hora del promedio final. Lo mismo pasa con los proyectos. Si es, en este caso, el sujeto evaluador, alguien interno del proyecto y alguien que ha estado involucrado directamente con la formulación y con la ejecución, pues difícilmente va a evaluar de manera objetiva. Por eso se pide y por eso se sugiere que quien lo haga sea un evaluador externo. Ahora, en el caso de los proyectos que ustedes están trabajando, aquí cambia un poco la situación. Y cambia la situación porque en este experimento que nosotros estamos haciendo de diseñar y de formular un proyecto que se va a aplicar seguramente el próximo año en los centros escolares, los mejores pares evaluadores que ustedes van a tener será la misma comunidad educativa. Eso es lo que se pretende, ese es el espíritu que tiene eh, el proyecto, el trabajo que ustedes están diseñando en esta asignatura. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la realidad y las necesidades más directas que, em, que están influyendo de forma negativa en los centros escolares y de una o de otra forma, esta intervención que ustedes van a hacer, pues va a aliviar un poco esa situación. No se puede esperar que en todas las evaluaciones o independientemente del tipo de evaluación que se haga, los resultados sean siempre positivos. Se debe tener claridad que en algunos casos los resultados no serán los que nosotros esperamos. Entonces, si la evaluación se hace ex ante o intermedia, muy seguramente se van a poder tomar decisiones para corregir. Sin embargo, si se toma la decisión de hacer la evaluación hasta el final,
habrá que ver, en este caso, si el proyecto continúa, si se mantiene en el tiempo o si es posible hacer algún tipo de cambio. Sin embargo, se entiende que al final, si la evaluación se hace hasta el final, pues difícilmente se va a poder hacer alguna modificación. En el caso de la evaluación de proyectos sociales, esta utiliza la metodología de investigación social como instrumento para medir el impacto o para determinar en qué medida los programas o proyectos sociales alcanzan los objetivos. Esto se menciona porque si ustedes le prestaron atención a esta lectura, la evaluación de proyectos se confunde un poco con la investigación social. Entonces, si bien es cierto, esta utiliza los mismos métodos, el objeto de ser de cada una de estas, pues, es completamente diferente, aunque utiliza ciertas metodologías que son compartidas. Por ejemplo, en la investigación social, pues yo tengo que definir un marco metodológico para el abordaje de la parte práctica de la investigación. Igualmente, en los proyectos, en la evaluación de proyectos, independientemente de su tipología, yo también tengo que preparar esta parte metodológica que me va a permitir recolectar la información para poder evaluar el trabajo que se está haciendo. Una consulta, ¿en qué parte van de métodos de investigación? ¿Qué están haciendo ahorita en métodos? Comenzando el capítulo 3, Entonces quiere decir que pues esta parte que ustedes van a comenzar en métodos se parece bastante a la parte de la evaluación de los proyectos. En el capítulo 3, metodología de la investigación, que están haciendo en métodos ahorita, ustedes van a definir la estrategia para la recogida de la información en la que les va a permitir hacer una contrastación entre la teoría que tienen en el capítulo 2 y la recogida de información para hacer esa contrastación. Igualmente sucede en la evaluación de proyectos. Ustedes ya hicieron la etapa 1 y la etapa 2, en donde se hizo un diagnóstico, se planteó a todos los involucrados, se ha planteado una estrategia de abordaje dentro del cronograma de actividades, se ha planteado un presupuesto y la parte final que nos falta, que es la evaluación, es la verificación, en este caso, de esa estrategia. Si esa estrategia va a funcionar, si no va a funcionar, si va a ser necesario hacerle algún ajuste, si va a ser necesario hacer una intervención extra, etcétera. Más o menos por ahí va la idea de la evaluación de estos proyectos. Entonces, tal y como la metodología en investigación utiliza instrumentos de recogida de datos, la evaluación de proyectos también utiliza estrategias de recogida de datos, que en este caso son técnicas e instrumentos. Podrían parecerse, por supuesto, y de esto ya se mencionó algo en clases anteriores. Mencionábamos, por ejemplo, que la evaluación de proyectos pues tiene a su base eh, las categorías de cualitativo y cuantitativo, y en estas se encasillan o se enmarcan técnicas que son propias de las áreas cuantitativas y técnicas que son propias de las áreas cualitativas. Asimismo, encasilla también lo que son los instrumentos, que pueden ser, bueno, hay una gran variedad de instrumentos, por mencionar algunos. Decíamos, esta estrategia de gestión de valor ganado, que es una estrategia cuantitativa y que funciona para la evaluación de proyectos sociales. Y también mencionábamos el otro elemento, perdón, el otro instrumento, que es la entrevista y que también funciona para la evaluación de proyectos dentro del área cualitativa. En investigación hay una gran cantidad de diseños metodológicos. Sin embargo, en el caso de
de la evaluación de proyectos se propone el experimental y el no experimental. Vamos a tener una clase para abordar lo que es cada uno de estos elementos. Bien, veamos. Había una pregunta que hablaba sobre la diferencia entre la evaluación de proyectos sociales y la de programas sociales. Me parece que algo así decía. Hay una diferencia en la cuestión que tiene que ver con el objeto con el que se hace esta evaluación. Igualmente, sobre esto vamos a hablar cuando estemos hablando de los proyectos de inversión. Y en la parte media prácticamente del documento ya comienza a hablarnos de los tipos de evaluación. Los tipos de evaluación referidos a esta clasificación que no es propia de Valdés, sino que es una clasificación que ya otros autores manejan sobre lo que es la evaluación de proyectos y que en este caso el autor Valdés especifica para poner en contexto la evaluación que él hizo de la vivencia sobre la que basa este documento. Bien, menciona la evaluación ex ante, la intermedia, la ex post, esta que se llama retroalimentación, que viene dada de la evaluación ex post, y al final habla sobre esa experiencia que él tuvo. Habla de la experiencia ex post porque ellos en ese momento fue que aplicaron el proceso de evaluación. Bien. Profe José David, si me hace el favor de dejar de compartir, vamos a pasar a la parte en la que vamos a responder las preguntas. Gracias. Bien, lo vamos a hacer así como sorteado. Profe José David. Hola, hola. Que si coloco las preguntas o la presentación de las preguntas. Sí, sí, sí me hace el favor. Nos vamos a ir directamente a la pregunta 4, me parece 4 y 5. Bien, comenzaríamos con el equipo del profe Víctor. Uno de ustedes, por favor, que me haga el favor de responder. Sería la pregunta 6 y 7. Preguntas 6 y 7. Quizás no hay ningún miembro del equipo del profe Víctor. Si gusta, licenciada, el equipo de David Rodríguez. Bueno, las respuestas. Vaya, está bien entonces, mientras esperamos el grupo del profe Víctor. Profe José David, no sé si ustedes están listos. Decía las 6 y las 7, licenciada, con Sí, respecto sí. a dice la pregunta 6, a su juicio, ¿verdad? Y sobre el proyecto que usted está proponiendo, ¿qué tipo de evaluación considera es la más adecuada? De acuerdo, ¿verdad? A lo que el equipo consideraba que era la evaluación intermedia o de proceso, ¿verdad? Y que esta evaluación pues era formativa, ¿verdad? Con respecto a eso veíamos pues las condiciones que era pues del proyecto y en base a eso y la definición, digamos, que daba lo que era esta clasificación de evaluación. Su ¿Verdad? proyecto es de
Nuestro de investigación en problemática, digamos, en lo que es sobre lo que es de ausentismo. Sobre el ¿Verdad? ausentismo. No, No, señor, el proyecto no de solo proyecto de la radio. formulación de proyectos. No, la formulación de proyectos, mirando con lo de métodos ando equivocada, perdón. Sí, es que estas dos Sí, esto, asignaturas tienden a parecerse sí, bastante, sí, señor. sí, pero sí, es con lo de la radio, ¿verdad? Ah, vale. Ajá, es con respecto a lo de la radio, ¿verdad? Donde pues lo que veíamos era, digamos, las técnicas que más adelante, ¿verdad? En lo que es a la siguiente pregunta, se aplicaban, ¿verdad? Para, digamos, recopilar todo lo que era, pues, para incentivar, para, ¿verdad? Dar, desde cuando damos a conocer, ¿verdad? Lo que es el proyecto, para qué sirve, o sea, qué beneficio va a traer, ¿verdad? Correcto. A quiénes va a beneficiar, ¿verdad? Porque a veces algunos piensan, ¿verdad? Que un proyecto de lo que es de radio dice en qué va a beneficiar a una población estudiantil, ¿verdad? Al final, y cómo vamos a darlo a conocer o qué puede, digamos, en qué puede ayudar sobre todo a los estudiantes. Y de acuerdo a esto, ¿verdad? Veíamos, de acuerdo a esta respuesta, que esta era como la más idónea. Eso es lo que definimos, ¿verdad? Nosotros, porque de acuerdo a la clasificación que daba, que eran 4, fue la que llegamos a la conclusión. La pregunta 7, en función de la pregunta dice anterior, ¿verdad? Que del tipo, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a aplicar en la realidad? Nosotros nos enmarcábamos donde decía, bueno, si va, de acuerdo a la pregunta que va, decía si va en fases, aquí va en fases, desde cuando se decide que el tipo, digamos, de proyecto, ¿verdad? Cómo lo vamos a planificar, qué instrumentos o técnicas para recopilar, digamos, esa información, ¿verdad? Desde ahí era cuando dábamos la respuesta y conociendo la definición, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, dice, ¿cómo lo vamos a aplicar? Bueno, nosotros aquí lo que habíamos puesto es que la evaluación, ¿verdad? Intermedia o de proceso, hay ¿verdad? Una previa planificación a las diferentes fases, ¿verdad? Desde la planificación del proyecto, en esta evaluación dice, tiene como objetivo, ¿verdad? Valorar el progreso de la implementación del proyecto. Y en la consecución de los resultados, pues ahí es donde vamos, ¿verdad? Definiendo, dice, cuando ya va en lo que es ¿verdad? En lo que es sobre todo en la fase de aplicación o ya de la ejecución y a ver los resultados, producto y efecto. Esto, ¿verdad? Pues es lo que se desea, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tiene de efectividad positiva, sobre todo el proyecto de nosotros, ¿verdad? Que es pues, digamos, valorar que haya, digamos, una mejora en lo que es en valores, ¿verdad? Lo que es en el léxico, bueno, en el uso de la tecnología. Y dice, identificando las problemáticas, ¿verdad? Potenciales, dice, en el diseño y en la implementación, y así pues valorando, ¿verdad? En las primeras fases de todo esto, una previa organización al proyecto, implementando las técnicas para recoger todo lo necesario que pues lleva lo que es implícito el proyecto, licenciada. Eso es lo ¿Cómo que no? nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Cómo no? Excelente, señor. Gracias. Bien, veamos el grupo de señor Judith Rodríguez. Buenos días, Lick. Buenos días a Hola, todos. buenos días. Va, con respecto a lo que nosotros tenemos dentro del proyecto, estamos trabajando 4 personas, ¿verdad? Y con respecto a lo que es, ¿qué es la evaluación de un proyecto? Bueno, para nosotros
damos por entendido, ¿verdad? Que esto beneficia tanto a la ejecución como los resultados que esperamos obtener de dicho proyecto, ¿verdad? Ya que la evaluación de este nos va a permitir calificar, analizar la eficiencia y la eficacia que ha tenido el proyecto que nosotros hemos planteado, ¿verdad? De tal manera que va a llevarnos y nos va a indicar si se han logrado o no, o en qué porcentaje se han logrado los objetivos planteados dentro del proyecto. Posteriormente, ¿verdad? Nosotros vemos que la diferencia, ¿verdad? Que nosotros estuvimos analizando con los compañeros de la evaluación social de un proyecto y la evaluación Señor de Judith, proyecto. ¿Mande? disculpa que la interrumpa. Vamos a responder la pregunta 6 y 7. Solamente esas. Sí, solamente las Ah, 6 y las perdón. 7. Ajá. Pero gracias de todos modos por esa primera parte de introducción. Puntualmente, las 6 y las 7 hacen referencia al proyecto en el que ustedes están trabajando. Sí, nosotros en nuestro juicio tomamos que era una evaluación intermedia o de proceso, ¿verdad? Según lo que ¿Cómo no? estuvimos analizando. Y la basamos en que, pues, este tipo de evaluación, ¿verdad? Nos va a permitir, ¿verdad? Que durante se dé el periodo de ejecución del proyecto, revisar cómo se ha implementado, cómo se ha desarrollado, cómo hemos ido evaluando y implementando las acciones, ¿verdad? Y los recursos que tenemos, ya que nuestro proyecto, pues, es un proyecto de ejecución social que va a beneficiar a toda la comunidad educativa del cantón, el complejo educativo Cantón La Reforma. Para este fin, ¿verdad? Lo llevamos a un análisis de tanto cuál va a ser la eficacia del proyecto, cuánto vamos a invertir, cómo lo vamos a invertir, qué esperamos en este punto, ¿verdad? De la aceptación del proyecto dentro de la comunidad educativa, porque los actores principales que se van a beneficiar de este proyecto son los estudiantes y los maestros, tanto de lenguaje como de laboratorio de ciencia. Todo esto centrado, ¿verdad?, en la dinámica con la cual hemos logrado ejecutar el proyecto y vamos o pretendemos medir hasta cierto punto los factores que han favorecido o nos han dificultado el funcionamiento del proyecto, ya sea por los recursos económicos, la disposición de esos recursos y la utilización de ellos. Solamente. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bien, escuchemos entonces, no sé si el grupo del profe Víctor ya están listos y si no, elijo a alguien más. Hola, licenciada, perdón, pero tengo que recomodar mi documentación para darle respuesta en base a lo que nos De solicita. acuerdo. Vale, está bien, de acuerdo. Veamos el grupo de señor Roxana Santa María. Hola, hola. El grupo de señor Roxana. Buenos días, Lick. Hola, buenos días. Hola, bien. Le La voy a leer escuchamos. las respuestas que nosotros tenemos como grupo, ¿verdad? Sería de la pregunta 6 y 7, Y las señor. 7. Ajá, en las 6 Me quitó. pusimos que es post o terminal, ¿verdad? Según lo que estaba ahí en el folleto. Y dice las 7, sabiendo que constituye la última etapa del ciclo de la vida de un proyecto, pues se pediría a la persona pertinente que realizaran la evaluación y puedan constatar Álvaro, los objetivos planteados con la realidad o producto ya terminado. Todo esto con el fin de saber hasta qué punto se cumplirán los objetivos dentro de la realización de proyectos y sacar un juicio de valor, ya sea positivo o negativo, para lograr hacer mejoras en el nuevo proyecto a futuro. También tomar en cuenta cómo fue la organización o forma con la que se llevó a cabo la ejecución del proyecto, si todo fue acorde tanto a la planificación como a la ejecución y usos adecuados de los recursos con los que contamos
y tanto el presupuesto con los gastos fue o no equitativo, o si hubo falta de esto, de este caso podríamos decir el de pintura, o si algo que íbamos a incluir no lo logramos terminar. Eso tenemos como respuesta, Lick. ¿Por qué elegir el tipo de evaluación ex post? Porque, bueno, dice a su juicio y sobre el proyecto que usted está proponiendo, ¿qué tipo de evaluación considera que es la más adecuada? ¿Por qué esa sería la más adecuada? No sé si puedo Sí. ahí colaborar. Fíjese, licenciada, sí, que señor. nosotros decidimos, ¿verdad?, que esta evaluación pues era adecuada porque al final lo que nosotros también pretendemos, ¿verdad?, el tema de nosotros es la ambientación lúdica. Y Sí, lo que sí. queremos es verificar si nosotros logramos pues los objetivos que nos habíamos planteado, ¿verdad? También hacer un análisis de resultados de todo el proyecto, ¿verdad? Como una satisfacción personal o como equipo. Entonces, por eso escogimos la evaluación ex post. Cómo no, cómo no. Bien, muchas gracias. Mm. El equipo de señor Flor Martínez. Licenciada, Buenos días. es con mi grupo, el grupo de David Rodríguez. David Rodríguez. No, ella es de básica. Flor Perdón. Martínez. Ajá. Es que hay, Sí, me parece que es Flor Cruz, que sí, está en administración, y ella es Flor Martínez, pero es de básica. sí, Ajá. Sí, sí, sí. Pero gracias, señor. Pues sí, vale, buenos días. Hola, buenos días. En la pregunta 6 dice, a su juicio y sobre el proyecto que usted está proponiendo, ¿qué tipo de evaluación considera es la más adecuada? Pues se llegó a la conclusión a la evaluación ex post o terminal, ya que se busca un logro de objetivos planteados en el proyecto social y la confrontación de resultados en el proceso, generando así una transformación de la realidad, productos y resultados del centro escolar seleccionado, brindando una respuesta a los objetivos planteados al inicio, ya que nuestro proyecto es de social, ¿verdad? Porque se va a beneficiar a la comunidad estudiantil y también pues a los padres de familia. En la 7, en función de la pregunta anterior, ¿cómo la aplicaría en la realidad? Pues especificando los objetivos del proyecto en términos medibles, identificar los indicadores principales que midan el éxito de este proyecto, trazar las actividades para la recolección y el análisis de datos. También establecer un plan cronológico para monitorear el éxito del proyecto de una forma continua. Solamente eso. ¿Cómo no? Excelente, señor Ana Ruth. Gracias. Bien, escuchemos al grupo del profe Néstor Durán. Estoy diciendo, quiero hacer una aclaración, estoy diciendo los nombres de las personas que me enviaron el documento, pero si hay alguien más de ese grupo que pueda responder, no hay ningún problema. No hay ningún compañero del grupo del profe Néstor. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Lo Hola. escuchamos. Bueno, en la pregunta 6, ¿qué tipo de evaluación consideras que es la más adecuada? Consideramos que en nuestro proyecto las evaluaciones más adecuadas son la diagnóstica y preevaluación y más la formativa, es decir, nos vamos a quedar más en las primeras etapas. Su proyecto es de lectoescritura, me parece, ¿verdad? Sí, es el de lectoescritura. ¿Cómo no? Entonces, nos vamos a quedar en esas etapas porque como este proyecto requiere de la evaluación de los docentes y de los estudiantes, entonces no es algo que vamos a alcanzar a terminar, ya sabemos que no es algo que vamos a alcanzar a terminar, pero los insumos que nos van a dar son importantes para una propuesta
posterior. Entonces, por eso nos quedamos más en una fase de decir, esto es un diagnóstico y estas son las realidades de la lectoescritura en la institución, tanto desde las prácticas docentes hasta las habilidades de los estudiantes. Formativa porque nos beneficiaría para hacer una propuesta de monitoreo, o sea, una propuesta posterior de monitoreo. ¿Y cómo aplicarla en la realidad? La pregunta 7, pues en primer plano se ejecutarían pruebas diagnósticas que nos permitan conocer el nivel de lectura de los estudiantes y también de los profesores, valorar también los materiales que están usando para promover la lectura, no solo en el área del lenguaje, sino todos los profesores que impliquen alguna actividad lectora con los estudiantes y ver si se está pasando del nivel de comprensión literal al diferencial y al menos se llega al crítico. Como sabemos que eso implica bastante trabajo, por eso insistimos en quedarnos en las primeras fases. Y por ello, no hay una evaluación terminal en nuestra propuesta, sino que eso quedaría a futuro. Cómo no, excelente. Gracias, profe. Bueno. Creo que, bueno, hasta ahorita es el único grupo que he escuchado que se va a quedar en los primeros niveles. Va, está bien, muy bien. Un paréntesis antes de continuar, ya está habilitada la asistencia en Classroom. No sé, profe José David, si me hace el favor de compartir el enlace también ahí en WhatsApp. En este momento, licenciada. Muchas gracias. Bien, no se les olvide marcar la asistencia, por favor. Veamos, el grupo del profe Fernando Díaz. Buenos días, perdón, estaba marcando la asistencia. ¿Cómo no? Buenos días a todos. Buenos Pues, días, profe. nuestro proyecto se trata de una aula digital, ¿verdad? En la cual nosotros vamos bueno, ya está el proceso de diseño, ¿verdad? Diseño y la realización para poder dar clases de manera virtual de una manera bastante creativa, se podría decir. Entonces, pues, a nuestro juicio, la evaluación que con nosotros consideramos que fue la más adecuada, que es la más adecuada, pues es la que la mayoría de compañeros también han elegido para cada uno de sus proyectos, que sería la evaluación ex post. ¿Y por qué nosotros tomamos a bien poder realizar o poder tomar en cuenta este tipo de evaluación? Porque según lo que el documento nos ha mostrado a nosotros, ese tipo de evaluación a nosotros nos puede dar un parámetro de logro de los objetivos, ¿verdad? Que nosotros hemos logrado alcanzar. Con este tipo de evaluación nosotros nos vamos a ayudar a poder identificar cómo los resultados pueden ser probablemente mejorados en un futuro, ¿verdad? Se evalúan también los resultados que se han consolidado a lo largo del tiempo. Tomamos en cuenta el tiempo real, también el tiempo que se planeó y las metas que se programaron al principio del proyecto, ¿verdad? Y las metas que se han logrado alcanzar. Y pues esta evaluación a nosotros también nos da, pues como nosotros vamos a valorar los objetivos, si se logró el objetivo principal que era pues que los estudiantes que están desde sus casas, ¿verdad? No sabemos cómo va a seguir esta situación, pero la educación virtual creo que a partir de este tiempo pues ya va a ser algo como nuestro pan de cada día probablemente, o no lo sabemos, pero con este tipo de evaluación nosotros vamos a poder ir viendo cuáles han sido pues esos logros que nosotros hemos logrado obtener, porque también este tipo de evaluación a nosotros nos planteaba que, permítame, creo que por acá tengo el documento, nos planteaba a nosotros algo con eso de logro de los objetivos, de que, permítame, mi documento lo tengo por aquí. No lo encuentro. Aquí lo tengo. Ajá, que este tipo de evaluación
bueno, que es una de las últimas etapas del proyecto, ¿verdad? Y responden a los objetivos que se plantearon al inicio. Y también en un sentido más amplio, pues esto no solo es la determinación del nivel de logro, ¿verdad? De los objetivos que se han tenido, sino que también es un análisis que nosotros podemos realizar de todo el proyecto que hicimos y también poder hacer recomendaciones para futuros proyectos que probablemente nosotros podamos hacer o que alguien más tome en cuenta nuestro proyecto para desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, eh, en su nivel micro, este tipo de evaluación es un proceso que va encaminado a determinar la pertinencia y la eficacia de todas las actividades que se desarrollaron a la luz de aquellos objetivos que nos planteamos al inicio. Por eso nosotros creemos que este tipo de evaluación es el que más se apega a nuestro proyecto, porque nosotros queremos saber si fue funcional para aquellos estudiantes que probablemente no pueden llegar a su institución, pero que sí pueden estar dándose continuidad a su aprendizaje desde su casa. Entonces creo que este ha sido el porqué de que nosotros elegimos este tipo de evaluación. ¿Cómo no? Excelente. Gracias, profe Fernando. Bien, veamos otro grupo. El grupo de señor Yanina. Buenos días, licenciada. Hola, Yo, buenos días. yo voy a participar en esto. Excelente, la escuchamos. Bueno, gracias. Tenemos la pregunta número 6. En esta, pues, nos inclinábamos tanto por la evaluación intermedia, pero al final nos quedamos con la evaluación spot o terminal, debido a que nosotros queremos medir en nuestro proyecto hasta qué alcance llegamos, ¿verdad? Cómo hemos transformado hasta cierto punto la realidad de los educandos, aunque en muy corto tiempo es un tanto difícil medir esto. Nuestro proyecto es más de educativo y social, es transformando con el arte y conociendo también, ¿verdad? Que este tipo de evaluación se lleva hasta el final. También nos interesa conocer el margen de errores y aciertos que tuvimos y cómo, ¿verdad? Va a influenciar en lo que es la conducta social de los involucrados, así como el cumplimiento de nuestros objetivos planteados desde un principio. En la pregunta 7, en esta, pues, nosotros pensamos que utilizando instrumentos, lo vamos a lograr utilizando instrumentos que sondeen los logros que hemos obtenido a través, pues, de una matriz de marco lógico. Conociendo dentro de esa matriz si se cumplieron nuestros fines, si los objetivos fueron alcanzados o no, así como también los resultados obtenidos y cómo llegamos a estos a través de qué acciones fue que nosotros logramos llegar a esto. Entonces, ¿verdad? Si las condiciones iniciales de vida de la comunidad involucrada han obtenido las mejoras que nosotros esperamos, en todo esto, pues, nos hemos basado en lo que es este tipo de evaluación y pues allí está la forma también como pensaríamos aplicarla a través de este instrumento. No sé si alguna Bien, compañera quiere agregar algo más o ahí nos quedamos. pues no sé. Si alguien quiere agregar algo más, me parece bastante atinada la forma como lo van a abordar. Gracias. Hay una parte que nosotros vamos a trabajar un poquito más adelante sobre la construcción de los instrumentos, porque vamos a tener, por supuesto, que elaborar instrumentos. Estos instrumentos van a estar divididos, por supuesto, en dimensiones. Estas dimensiones las vamos a englobar en las diferentes etapas del proyecto y a partir de estas, pues vamos a construir los criterios de evaluación o de verificación de cada una de las etapas. Eso será un poco más adelante. Bien, vamos a pasar al otro grupo. No vamos a tener receso porque vamos a terminar con los 3 grupos que nos faltan y luego les voy a dar el espacio para que organicen la entrega de la segunda etapa del proyecto. Entonces, para esta clase estaba planificado reunirnos 1 hora. Nos vamos a pasar un poquito más. Bien, el grupo de señor Sonia Góchez.
Buenos días, licenciada. Hola, buenos días, profe Jaime. Perdón. Hola. Está bien, Jaimito, hágalo usted, está bien, no hay problema. Ok. Buenos días a todos. Licenciada, en nuestro caso, pues en la pregunta 6, sobre aquí, en nuestro juicio, ¿cuál de las evaluaciones pues nos podría funcionar o consideramos que es la más adecuada? Como equipo decidimos que la evaluación ex post o terminal. ¿Por qué? Bueno, ese tipo de evaluación lo que busca es poder establecer qué logros se tuvieron de los objetivos que se plantearon al inicio. Y esto lo busca al tener finalizado el proyecto. Nuestro proyecto en este caso es la construcción de una cancha combinada de fútbol y básquetbol en el centro escolar que estamos ahí trabajando. Entonces decidimos esto porque lo que necesitamos ver es claramente medir si lo que nosotros buscamos con este proyecto, o sea, que es un proyecto social, se logró. Queremos saber si el espacio, esa cancha va a ser la adecuada para que ahora sí puedan hacer educación física, para poder realizar si en realidad ese proyecto funcionó para que se pueda también llevar a cabo eventos culturales dentro del centro escolar, reuniones, actividades de intramuros. Entonces, todo eso necesitamos medirlo al finalizar el proyecto. Por eso fue que nos inclinamos por este tipo de evaluación, aunque sabemos que un proyecto pues se evalúa desde un inicio, en el intermedio y al final. La evaluación nunca deja de ser en las 3 etapas, pero quizás nos inclinamos por esta porque necesitamos medir ese tipo de objetivos que necesitamos ver que se pudieron lograr, que se pudieron cumplir. En función de esto, pues, y midiendo los logros alcanzados, pues el culminar el proyecto es lo que necesitamos poder observar, medir y evaluar. Esa sería nuestra participación, licenciada. ¿Cómo no? Gracias, profe. Muy amable. Bien, vamos a ir cerrando. El grupo del profe Miguel Ángel. Buenos días, licenciada. Hola, señor Isabel, buenos días. Sí, para dar inicio a la pregunta número 6, ¿qué tipo de evaluación considera es la más adecuada? Bueno, el proyecto de nosotros es la construcción de un muro perimetral en un centro escolar y por eso consideramos de que la evaluación más apropiada es la evaluación intermedia o de proceso, porque se realiza durante todo el periodo de ejecución del proyecto. A su vez, permite revisar la implementación o desarrollo de determinadas acciones, ¿verdad? Con el propósito de analizar su eficacia operacional, de tal modo que podemos programar o reprogramar nuevamente los resultados que vayamos obteniendo durante el proceso, mediante el análisis de cada uno. Su énfasis se centra en el proceso que forma su dinámica global y también en los factores que facilitan o dificultan el desarrollo y funcionamiento del proyecto. Pensamos también que por el tipo de proyecto, pienso que la evaluación está de acuerdo al tipo de proyecto que se realiza, si no me equivoco, y pienso que a nosotros esta evaluación nos permite también como analizar cada acción, porque, bueno, el proyecto de nosotros es como más materialista, así como más, se va notando de acuerdo a la obra que se va realizando. Entonces, pensamos de que a través de esta evaluación vamos a tener como una medición de alcance así como más efectivo, ¿verdad? Que nosotros podamos ir viendo cómo va creciendo, cómo va siendo eficaz el proceso que le vamos dando al proyecto. Entonces, al mismo tiempo, podemos pensar o acordarnos de que los proyectos, no es todo color de rosa en su ejecución, pues también existen momentos en que nosotros podemos como estancar un momento, pero al mismo tiempo nos va a permitir reprogramar y ver de qué manera podemos emplear un plan B para poder darle como una reestructuración al proceso y no dejar de que
esto nos estanque totalmente, ¿verdad? Porque igual en cada proyecto que se realiza hay dificultades y hay que hay que superar, ¿verdad? Esto con respecto a la pregunta número 6. La segunda, en función de la pregunta anterior, ¿cómo la aplicaría en la realidad? Bueno, se aplicaría a lo largo de toda la ejecución del proyecto con la intención de obtener resultados que permitan direccionar las acciones y los recursos y al mismo tiempo analizar el nivel de eficacia y la operacionalidad, como también identificar aquellos factores que lo facilitan o lo dificultan. Y esto pues va a permitir que se puedan tomar nuevas decisiones a partir de la realidad como se esté ejecutando el proyecto, licenciada. Solamente. ¿Cómo no? Muy bien, gracias, señor Isabel. Muy interesante esa propuesta que ustedes están haciendo. Bien, el grupo que me faltaba era el grupo del profe Víctor. Sí, licenciada, por acá estamos. Bien, no sé quién de los dos nos va a responder las preguntas. Víctor, después refuerzo, licenciada. Bien, lo escuchamos, profe. Víctor. Bueno. Quizás tiene problemas de conexión. Hola, licenciada. Hola. No sé. Bueno, dale, Víctor, después le doy yo. Bueno, licenciada, ¿se me oye? Sí, profe, lo escuchamos perfectamente. Excelente. Bien, en nuestro proyecto, licenciada, que es prácticamente la renovación de la pintura en un centro escolar en varios edificios que tiene la institución, pues nosotros hemos considerado de que podemos hacer una evaluación ex ante en el sentido del establecimiento pues de los objetivos y también, licenciada, digamos, de los diferentes materiales de la misma organización que necesitamos para la ejecución del proyecto y establecer pues prácticamente, digamos, todos los materiales y tanto materiales también como recurso humano, ¿verdad? Y luego ejecutar, digamos, el proyecto, al final, pues hacer una evaluación ex post, definitivamente viendo cómo alcanzamos los objetivos y por supuesto también como se ha planteado en el proyecto, hay un comité de evaluación que se encargará de verificar qué tanto logramos lo que nos hemos propuesto. Entonces, en la realidad, licenciada, aplicándolo en la realidad, significa de que vamos a estar nosotros pendientes como equipo de evaluación acerca de si el proyecto se está ejecutando tal como se planificó o si también pues estamos adquiriendo los materiales, estamos gestionando, ¿verdad? Y estamos tratando de alcanzar pues cada objetivo que nos hemos propuesto y de esa manera pues en la realidad vamos a estar nosotros pendientes de que el proyecto se haya ejecutado tal como se programó, ¿verdad? Entonces de esa manera pues enfocamos tanto la pregunta 6 como la pregunta 7, licenciada. Solamente. ¿Cómo no? Muchas gracias, profe Víctor. Entonces ustedes van a hacer como un seguimiento a la evaluación ya terminado y luego lo van a dejar para X cantidad de tiempo para que se vuelva a revisar. Parece que el profe José Daniel quiere decir algo. Pero es más una consulta, licenciada. En el caso de nosotros discutíamos en el seno del grupo
que si era viable, por ejemplo, aplicar dos procedimientos de evaluación, ex ante y ex post. No sé qué opina usted. Si no, pues nos casamos solo con una, pero queríamos ver su criterio, licenciada. Sí se puede. De hecho, hay algunos proyectos que van por todas las etapas, o sea, hacen los 3, 4 tipos de evaluaciones según el momento. Entonces, ahí ya es decisión de cada grupo. ¿Cómo van a definir ustedes esa evaluación en cada momento? Lo van a definir a partir de los instrumentos que van a utilizar. Por ejemplo, para la evaluación, la que se hace ex ante, podría ser una guía de observación. Se observa la realidad a intervenir y luego, ya en la parte formativa o de seguimiento, se puede pasar esa misma guía de observación, la que se usó al principio, y al final, con el mismo instrumento, se hace la verificación de si en realidad se cambió o no la realidad. No sé si me explico en esta parte. Sí, licenciada, solamente una consulta. Esto sería equivalente como aquellos proyectos que hacen las municipalidades cuando ponen un antes y un después en cuanto a cómo agarraron el proyecto y cómo lo dejan terminado. Correcto. Ok, gracias, licenciada. Bueno. Yo creo que ya Víctor aclaró, licenciada. Ok. Bien, entonces vamos a continuar. Profe José David, le agradezco mucho por compartirme la pantalla. Le voy a pedir de favor, profe José David, si me comparte el aviso que les acaba de llegar a Classroom. En este momento, licenciada. Muchas gracias, profe. Licenciada. Sí, ese, muy bien. Yo les dejé programado este aviso, que es la entrega de la etapa 2 del proyecto. Entonces, en textualmente dice la indicación. Para esta entrega se solicita unir la etapa número 1 y la etapa número 2 en un solo documento. Deberán enviar una versión en modo Word y otra en PDF. Esto fue algo que les expliqué al inicio de la jornada. Por favor, atender la solicitud de un solo envío por equipo. Los demás miembros marcarán como tarea entregada. Éxitos en este proceso de formación. Bien, sobre esta tarea tienen hasta el mediodía para enviar los documentos, los 2 documentos. Entonces, si no hubiera otra consulta, otra pregunta, nos vamos a quedar hasta acá para que ustedes tengan tiempo de organizar esa información. Yoli. La otra, sí, dígame. ¿Me orienta, por favor, con lo de la matriz desagregada? Matriz desagregada de trabajo. Este es un resumen del cronograma. En la matriz desagregada de trabajo se coloca en los objetivos. De esos objetivos se escriben las actividades que le van a permitir lograrlos. Y esas actividades, por supuesto, llevan sus tareas. Entonces, lo primero que coloca es el objetivo, luego coloca las actividades. En el ejemplo que les puse, hay una presentación donde está eso. En la presentación del presupuesto está esa matriz específicamente. Ok, gracias. Coloca el objetivo y luego se va al cronograma y pone la actividad que puso en el cronograma junto con las tareas. Ah, perfecto. Perfecto. Lleva parte. Solamente, es como un resumen. Ah, ok. No lleva parte si se hace primero, segundo, tercero.
¿Cómo? No se hace, es que encontramos una matriz y en esa matriz está primero un segundo y tercero. Como que se hace un En resumen niveles. en nivel, exacto. Sí, esta tiene niveles. Permítame, quiero ver si está en Classroom esto. Deme un momento. Ya le digo dónde está. Está en la presentación 7, que se llama presupuesto y técnica del valor agregado, se llama. Profe José David, no sé si me hace el favor de compartir esa presentación. Está en el trabajo de clase, en la presentación 7. Para que lo veamos. Es la unidad 2, presentación 7, esa es. Más abajo. Ahí, esa. Vale, esa es la matriz desagregada de trabajo. Entonces lo que ustedes colocan son los objetivos en un primer nivel y a partir de ese colocan las actividades. Ahora, esta matriz que ustedes van a hacer se va a ver quizás un poquito más amplia, que es la primera. No sé si lo puede ampliar, profe José David. Porque a esta lo que ustedes le van a agregar son las tareas, porque esta solo tiene actividades. Así tendrían que presentarla, señor. Ok, Lick, gracias. Bueno. Bien. Sería pues que recuerden que en esta parte, en la segunda etapa, lo que se van a presentar son los objetivos generales, el cronograma, el presupuesto, la matriz desagregada de trabajo y ese cuadro, el otro, que se llama matriz de responsables o cuadro de responsables. Eso es lo que va en la etapa número 2. Licenciada, perdón, otra pregunta. Sí, dígame. ¿Esta tarea queda para mediodía o para final del día? Perdón, no me ha quedado claro eso. Sí, es para mediodía, creo que le puse. Espérenme. Es para las 12. Para las 12 del mediodía. Si alguien tiene algún inconveniente, por favor me avisa. Bueno, gracias, licenciada. Bueno. De hecho, licenciada, como tenemos clases hasta el mediodía, no sé si habría probabilidades de que aunque se los entregáramos en extra tiempo. Vaya, está bien. Acuérdense de que yo no cierro las tareas. Licenciada, disculpe, no le alcancé a escuchar. ¿Cuáles son las partes que deben de ir en esta etapa? Sí, en esta etapa va los objetivos generales. Esto también está en un documento. Bien, está los objetivos generales y específicos, el cronograma, el presupuesto, la matriz desagregada de trabajo y la matriz de responsables. Gracias. Bueno, bien, nos quedaríamos hasta... Sí, hágala. Discúlpeme, se me ha ido el nombre de la segunda etapa. ¿Cómo se llama la segunda etapa? La segunda etapa sería, en este caso, es
Ejecución y seguimiento se llama, pero hay dos elementos que no forman parte de la ejecución y seguimiento. Pero así se llama, ejecución y seguimiento. Así le vamos a colocar, licenciada. Sí, 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 sí. Sí, porque yo el mismo nombre le había colocado, entonces dije yo, le voy a preguntar para estar seguro. Ejecución y seguimiento. Ejecución y seguimiento. Es que la primera sería el diagnóstico y la formulación. Esa sería no es identificación del problema, la primera parte. Sí, así se llama toda la lista de elementos que lleva. Pero en el ciclo de vida del proyecto recibe esos nombres. Entonces le cambiamos de identificación del problema a la etapa 1. Pues no es necesario, profe. Entonces en el segundo sí le pongo le pondríamos ejecución y seguimiento. Ajá. Solamente le dice. Bueno, bien. Si no hubieran entonces más preguntas, nos vamos a quedar hasta acá. Aprovechen estos minutos que les quedan antes de continuar a la siguiente clase para que armen lo que está pendiente todavía. Y pues les deseo éxitos en todas sus actividades. Nos vemos el martes. Por favor, no me dejen de marcar la asistencia. Habemos 40 en la reunión. Y de la asistencia me faltan todavía 3. Así es de que nos quedamos hasta acá. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones.